Diputados venezolanos de oposición piden la intervención de la Organización de Estados Americanos en Venezuela y viajan a Washington, Estados Unidos, para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Los legisladores también se reunieron con funcionarios de la administración del presidente Barack Obama para discutir el agravamiento de la crisis política y económica en su país y solicitar asistencia humanitaria de Estados Unidos debido a la severa escasez de medicamentos que se padece. Tengamos en cuenta lo siguiente: esta visita de legisladores venezolanos a Estados Unidos tiene dos objetivos. Uno es buscar y empezar un proceso de negociaciones que precisamente busquen la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA sobre Venezuela, pero también pedirle a Estados Unidos y solicitarle la asistencia humanitaria a través de los mecanismos que propone el Senado. Hay que tener en cuenta que estas dos vías o estas dos solicitudes que está realizando este grupo de diputados venezolanos de oposición, entre los que se destaca la diputada muy reconocida en el argot político en Venezuela, quien es Delsa Solórzano, diputada también de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Y estos diputados también pidieron la intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para proteger la democracia del asalto del que dijeron están siendo víctimas a manos del gobierno. Esto es una visita política y hay que tener muy presente que busca, o qué es lo que está buscando exactamente este grupo de diputados venezolanos en Estados Unidos. Está buscando negociar con la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela, sí, pero también busca la ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de los mecanismos que prevé el Senado. Los legisladores se reunieron con funcionarios de la administración del presidente Barack Obama para discutir el agravamiento de la crisis política y económica en su país y solicitar la asistencia humanitaria de Estados Unidos debido a la severa escasez de medicamentos que se padece. Ahora pues, sería ideal que este grupo de diputados conjugara y combinara tanto la solicitud de ayuda humanitaria que le está haciendo a Estados Unidos junto con una solicitud de esta misma naturaleza a la OEA, para que ambos se integren, Estados Unidos a la cabeza y los demás estados miembros de la OEA, en crear un fondo de ayuda humanitaria que sirva para que misiones de asistencia humanitaria por parte de cada estado miembro de la OEA pueda enviar un cargamento de medicamentos a territorio venezolano, cosa que había hecho también la Organización Mundial de la Salud, pero hasta el momento no se ha materializado dicha ayuda. Esto es una situación en la que la crisis humanitaria, la grave crisis humanitaria en materia de alimentos y medicinas, más que todo en medicinas en Venezuela, es tan precaria que ya la asistencia humanitaria tiene que ser objeto no de debate, sino de aplicación directa y de medidas que tomen países líderes como Estados Unidos y también organizaciones importantes como la OEA, la Organización de Estados Americanos, para que de esa manera se pueda emitir una resolución que apruebe la asistencia humanitaria en medicinas o de medicinas hacia territorio venezolano. Al término de una reunión con Luis Almagro, en la sede de la OEA, el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, dijo que la intervención de Almagro se hace urgente, a pesar de haberse puesto en marcha esta semana el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Ya entendemos muy bien lo que debe hacer la oposición o este grupo de diputados en Estados Unidos: solicitar la ayuda humanitaria a Estados Unidos y a la OEA y combinar ello en un proceso en el cual ambos se junten para crear un fondo de asistencia humanitaria aprobado en una resolución de la OEA. Ahora, ya se viene el proceso de la negociación y este es otro de los objetivos que busca este grupo de diputados en la OEA, la intervención política de la Organización de Estados Americanos, que tiene peso en la región, a la cual se opone el gobierno diciendo que es una organización de derecha, que ha apoyado golpes de Estado, que apoya gobiernos de derecha. Ahora, si bien la Organización de Estados Americanos es una organización más diversa, en la que así como hay países de izquierda hay también países de derecha, no implica que la parcialización de un bloque como la UNASUR, que lo es para con países de izquierda,
representa una parcialización de un bloque más diverso que no solamente de países de derecha sino también de izquierda como la OEA, es decir, o la Organización de Estados Americanos. No favorece ni a países de izquierda ni a países de derecha, simplemente es un órgano rector de la situación política en América, en todo el continente americano, llámese Norteamérica, Centroamérica o Suramérica. No es únicamente un bloque exclusivo como la CELAC, que es una organización de estados americanos y caribeños, y tampoco como la UNASUR, que es solamente de estados suramericanos. El proceso revocatorio es insuficiente porque el gobierno puede llevarlo hasta el 2017, por lo cual sería inútil, y es por eso que hemos alertado al secretario general de esa situación, dijo Florido en un encuentro con periodistas. Esta declaración de Luis Florido se hace muy rebatible, se torna muy rebatible porque, y cabe destacar, es un proceso, el referendo revocatorio, que si bien el gobierno podría tratar de postergarlo a través de tácticas políticas de presión, ya implicaría que a pesar de la revocación entonces asumiría el poder un vicepresidente, el vicepresidente escogido por Maduro. De igual manera, lo que busca políticamente este grupo de diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela en la OEA es negociar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que al parecer es una urgencia a la cual insta o ha instado constantemente la Asamblea Nacional y la oposición venezolana en general a la Organización de Estados Americanos, para que de esa manera sea o se forme un mecanismo de presión sobre el gobierno que obligue o que le obliga a liberar a los presos políticos y a actuar en materia económica a través de la presión política que ejerce la OEA y que representa la Carta Democrática Interamericana, porque no es más que ello, es un instrumento de presión política. ¿Por qué? Porque la Carta Democrática Interamericana aplica sanciones que se basan en veto participativo, restricciones diplomáticas, restricciones comerciales con los miembros del bloque, pero es más que todo una sanción política y diplomática, a través de la cual el gobierno podría ceder debido a la presión que esto implicaría y que le representaría al gobierno estar vetado totalmente de la OEA, tanto política como diplomáticamente, haciendo que se vea en la obligación de ceder ante una presión que se hace cada vez más fuerte por la aplicación de una carta o de un instrumento que debe ser avalado por 18 presidentes, por lo cual hay analistas en Venezuela que dicen que es de alguna manera imposible de materializar porque requiere el apoyo de 18 presidentes de 18 países que en su mayoría son de izquierda, apoyan al gobierno venezolano, que están aliados políticamente, diplomáticamente y tienen afinidad ideológica con Venezuela, como lo son Ecuador, Bolivia, como también lo representan países de América o me refiero al continente o al territorio caribeño, que están inmersos en el bloque de Petrocaribe financiado por la constante oferta petrolera subsidiada de Venezuela a este grupo, a los países de este grupo, de manera tal que requiere el apoyo de países que a lo mejor no están dispuestos a darle la espalda al gobierno venezolano, por lo cual es difícil pero tampoco imposible la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. Le hemos solicitado al secretario general que se aboque a la situación venezolana, que atienda la situación venezolana ante la gravedad de la crisis, ante la necesidad de buscar una válvula de escape a la crisis venezolana, apuntó. Por su parte, el diputado Timoteo Zambrano indicó que la delegación le solicitó igualmente al dirigente hemisférico que evalúe los distintos mecanismos políticos de los cuales dispone la OEA para proteger la democracia de sus estados miembros. Claramente es el de la Carta Democrática Interamericana. El legislador reconoció que uno de estos mecanismos podría ser la invocación de la Carta Democrática Interamericana, aunque dejó en claro que no estamos casados con la Carta Democrática. Ahora, tampoco es que la única opción es la Carta Democrática. Hay otros mecanismos, como por ejemplo el envío de una misión por parte de la OEA a territorio venezolano para de alguna manera instar a un proceso de diálogo entre gobierno y oposición, incluso un proceso de diálogo de la OEA únicamente con el gobierno, pero la Carta Democrática es una opción que la misma OEA podría explorar si la demanda es tan alta que 18 países la apoyen, pero mientras 18 países no la apoyen no puede ser invocada, de manera tal que puede proteger la democracia porque la Carta Democrática invoca en su principio general que se aplica cuando hay ruptura del orden democrático. Y precisamente establece la Carta Democrática el inicio de un proceso político y diplomático en el seno de la OEA cuando en un Estado miembro se produzca una alteración constitucional que afecte gravemente el orden democrático y contempla la Carta la suspensión de ese país en su derecho a participar en ese foro si los oficios para resolver esa crisis fracasan. Así lo reza textualmente el principio general de la Carta Democrática Interamericana
de la OEA, es decir, un proceso político. El proceso es un veto aplicado sobre Venezuela si se produce una alteración constitucional. La alteración constitucional deviene en la violación constitucional del gobierno a lo que prevé en la Carta Magna con respecto al orden democrático, al tema de los derechos humanos, el tema social, y contempla la suspensión del país en su derecho a participar en la OEA, por lo cual implica restricciones no solamente políticas sino también diplomáticas. La expectativa que tenemos es que la OEA atienda nuestra solicitud y comencemos un proceso en el cual los países latinoamericanos levanten su voz ante lo que está sucediendo en Venezuela, indicó este diputado. En una declaración escrita, Almagro, secretario general de la OEA, dijo haber recibido una carta de los legisladores cuyo contenido no divulgó y en la que me solicitaron que actúe para superar la actual crisis institucional. Ahora, claramente, esa actuación no pasa porque Almagro respalde tajantemente la Carta Democrática o la aplicación de esta, sino que pueda servir de mediador e incluso, si es posible, viajar a Venezuela para instar un proceso de diálogo. Eso es lo que Almagro puede tener en mente y lo que tal vez la oposición esté esperando en el corto plazo. Florido consideró que la intervención de la OEA en la crisis que vive su país se justifica a partir del bloqueo del Tribunal Supremo de Venezuela al accionar del Poder Legislativo, haciendo notar los 12 fallos que ha dictado en semanas recientes contra iniciativas de la Asamblea, por lo cual le resta poder político, le resta poder legal, poder constitucional, la limita, la minimiza, creándose un vacío de poder en el que no sirve de nada la actuación de la Asamblea o el poder de la Asamblea, porque prácticamente no tiene poder, ya que toda ley que trata de aprobar es rechazada y anulada por el Poder Judicial, de manera tal que prácticamente hay un desbalance total en el sistema orgánico público venezolano. De tal manera, por ello se quiere aplicar la Carta Democrática Interamericana. Ahora, sí, esto es un proceso de negociación en el que diputados venezolanos buscan negociar con la OEA exactamente qué. No solamente aplicar la Carta Democrática, sino negociar el acortamiento y también la celeridad de los tiempos de la OEA para aplicar una Carta Democrática sobre Venezuela que la oposición demanda. Ahora, ¿qué exige la OEA para que pueda conceder o también dar concesiones a la oposición con respecto a su demanda en esta negociación? Exige que compruebe la ruptura del orden democrático en Venezuela por parte del gobierno. Esa ruptura implica violaciones a derechos humanos que se han denunciado en Venezuela, casos de tortura por las protestas antigubernamentales de 2014, denuncias precisamente de tortura y casos impunes o casos de muertes que hayan quedado impunes, y claramente los hay tras las protestas o la ola de protestas e ingobernabilidad que azotó a Venezuela durante el 2014 en protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Es lo que busca la oposición: recurrir a instancias internacionales que actúen de mediador, que actúen de organización o de bloques que puedan aplicar instrumentos políticos que le hagan presión al gobierno para que éste pueda ceder ante la grave crisis política e inestabilidad política que hay en Venezuela por el descontento social marcado por una crisis económica sin precedentes y la más grave de la historia de Venezuela.